Verdad desde la discapacidad. Buenas tardes a todos y todas los que nos ven y escuchan. Les damos la bienvenida a nuestro programa de la segunda temporada de Verdades desde la Discapacidad. Mi nombre es Vanessa Flores y les presento a Vladimir Isa. Gracias, Vane, y a nuestros amigos internautas por estar aquí. Les recordamos que en su programa se está transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook Live y por nuestro canal de YouTube Discau TV en diferido. Este programa nace desde los estudiantes con discapacidad de la Universidad Central del Ecuador, cuyo objetivo es dar a conocer a estudiantes, trabajadores y público en general los derechos y dificultades de las personas con discapacidad y potencialidades, teniendo en cuenta siempre la diversidad de discapacidades que tenemos presente dentro de nuestro país. En esta ocasión vamos a hablar sobre el bullying en etapas escolares de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Continuamos contigo, Vani. Gracias, Vladi. Al referirnos sobre el bullying o el acoso escolar, hacemos referencia a cualquier tipo de maltrato, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico y verbal, el cual se produce entre las etapas escolares de manera más constante a lo largo del tiempo, tanto dentro como fuera de las aulas, siendo fuera de las aulas el ciberbullying uno de los acosos más frecuentes que se producen por las redes sociales. La violencia que se da mayormente en las escuelas es a nivel emocional, en el aula, en los patios de las instituciones, siendo las víctimas de esto los niños y niñas con discapacidad con mayor frecuencia. Entre los niños que podemos encontrar que sufren de este tipo de abusos, están niños y adolescentes que sufren de síndrome de Down, autismo, ceguera, entre otros tipos de discapacidades, siendo esas diferencias las que provocan que sean objeto de bullying del resto de niños. ¿Cómo se puede cambiar esta realidad para los niños y niñas y adolescentes con discapacidad? Para esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Karina Marín, docente crítica literaria e investigadora académica, y a la doctora Yoconda Pérez, psicóloga infantil y psicorehabilitadora. Continuamos contigo, Vladi. Gracias, Vane. Les agradecemos por su presencia en su programa, Verdades desde la Discapacidad, a la doctora Karina Marín y a nuestra querida doctora Yoconda Pérez, quien es psicóloga y psicorehabilitadora. Un saludo a nuestra audiencia, doctora Karina Marín, por favor. ¿Sí me escuchan ya? Sí. Sí, ok, listo. Bueno, muy buenas tardes con todas, todos, todes. Gracias por la invitación. Espero que este sea un programa que continúe y siga llevando cola. Es súper necesario hablar siempre sobre todo lo que tiene que ver con discapacidad. En mi caso en particular me interesa porque tengo ya años de activismo en lo que tiene que ver con discapacidad, más allá del doctorado que está en mi etiqueta, que eso es lo de menos, es sobre todo mi rol de activista y de madre de una persona con discapacidad. Así que qué bueno crear estos espacios de pensamiento conjunto y de conversación. Gracias, Karina. Un saludo, Yoconda Pérez, por favor, doctora. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Quiero felicitarles por este programa que hace que todas las personas que están escuchando y que más luego lo van a mirar también, tengan una idea más clara de lo que son las discapacidades, de lo que es vivir estos momentos en los cuales son vulnerados sus derechos y que también ustedes como miembros de esta asociación están dando un impulso para que se pueda visibilizar la temática de lo que es el bullying en discapacidades. Felicitaciones. Gracias, doctora.
Doctora Karina, ¿qué es el bullying desde su experiencia? ¿Se me escucha otra vez porque me sale que lo tengo apagado? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, está bien. Debe ser la computadora. Bueno, yo, yo tengo un pequeño reparo a veces con el término bullying. No me gusta porque es un término anglosajón y a veces el concepto está como muy acotado a la realidad de sociedades, sobre todo la sociedad norteamericana, que no es nuestra realidad, ¿no? Entonces, a veces eso me provoca algunos problemas. A mí me gusta más, o prefiero, más que gustarme, prefiero utilizar el concepto del acoso, ¿no? En este caso sería el del acoso escolar. Porque además me parece que en nuestro contexto es mucho más amplio y puede dar cuenta de muchos otros tipos de violencias y de agresiones que viven las y los estudiantes en el espacio escolar. Si es que yo tuviera que definir, pues diría que son agresiones que viven las y los estudiantes en el espacio escolar por sus características biológicas, sus características psicosociales, pero también sus características de diversidad sexual, etcétera. Entonces, me parece que es todavía un problema que hemos visto mucho con la lupa del concepto muy norteamericano, ¿no? Muy enfocado solamente en ciertos aspectos, pero que podemos ampliar muchísimo, por ejemplo, en nuestros países, a todo lo que tiene que ver con las realidades socioeconómicas y también raciales que siempre están jugando de manera interseccional en el tema del acoso. Gracias, doctora Karina, muy de acuerdo con su postura. Doctora Yoconda, desde su experiencia como psicóloga, ¿qué considera que es el bullying? Muy de acuerdo con lo que decía la doctora. El bullying, sí, o sea, la palabra bullying tiene su nacimiento es en un espacio que no es el nuestro. El manejo de la palabra tiene que estar enfocado también en nuestra realidad social. De todas maneras, considerarlo como un acoso o un comportamiento violento que tienen determinadas personas, tomando en cuenta cómo ha sido también quienes violentan su infancia y qué es lo que trae y que conllevan esto en su interior. Este comportamiento violento que es intimidante hacia una persona o personas, lo pueden hacer de manera verbal, física, también psicológica, y se da en el contexto escolar. Pero no solamente ahí, porque el bullying, muchas veces el bullying, acoso escolar, muchas de las ocasiones sale del núcleo familiar, de la familia. Cuando papá y mamá no aceptan la problemática del niño, niña, adolescente y empiezan a rotularle, a etiquetarlo, y desde ahí empiezan las afecciones. Las características de la persona que violenta podrían ser conversaciones, repeticiones, poderes. Sí, muy buenos aportes, doctora Yoconda. Y sí, tiene mucha razón con respecto a eso, ¿no? Pero tenía una pregunta para la doctora Karina. ¿Qué tipo de personas son las más vulnerables ante el bullying? Justo me quedé pensando en lo que decía la doctora Yoconda sobre pensar un tipo de acoso como familiar, como cuando las familias empiezan a etiquetar a sus hijas e hijos con discapacidad, es eso como una especie de primera muestra de acoso, y es bien interesante pensarlo así. Creo que si es que lográramos decirle eso a muchas familias, lograríamos cambiar un montón de realidades, ¿no? Y con respecto a la pregunta que haces, Vanessa, o sea, lo que, más que determinar qué tipo de personas son las víctimas comunes del acoso, lo que tenemos que pensar es por qué siempre son esas personas, ¿no? ¿Por qué siempre son las personas, por ejemplo, que tienen gordura?
¿Por qué siempre son las personas que usan cierto tipo de prótesis o cierto tipo de lentes o utilizan audífonos para escuchar? ¿Por qué son las personas que hablan de determinadas maneras, que se mueven de determinadas formas, que caminan o usan ciertos objetos para movilizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque son las personas que tienen ciertos movimientos, no sé, físicos que revelan que tal vez su sexualidad no es la que su biología aparenta que debería ser, ¿no? Todo eso deberíamos preguntarnos porque esto nos lleva a un tema que es el que estudiamos quienes estamos cercanos a lo que se llama estudios críticos de la discapacidad, ¿sí? Y esa es la idea de la normalidad. Sí, pensemos por un ratito les invito a pensar en que lo que tenemos tan clara es la idea de lo que suponemos que debe ser el ser humano normal. Y todo lo que sale de esa noción, ¿no? Siempre es vulnerable y está sujeto precisamente a este tipo de violencias, ¿no? Entonces, el problema no es todos los cuerpos que nos resultan extraños, ¿no? Como el chico raro de la clase, ¿no? El problema es la idea de normalidad que tenemos metida en la cabeza y que no nos permite convivir con la diversidad, con las diferencias, ¿no? Eso les invito también a pensar, porque de ahí les puedo decir, rápidamente, Vanessa decía que tal vez los más comunes en ser, los que más son víctimas de bullying son las personas con discapacidad, pero los índices de suicidio entre las personas de las diversidades sexuales son altísimos por bullying. Entonces, yo creo que es mucho más complejo que solo determinar quién es más y quién es menos, ¿no? Claro, por supuesto. Doctora Yoconda, desde la psicología, ¿cuáles son las personas más susceptibles a sufrir este tipo de abusos? Bueno, psicológicamente las personas más susceptibles serían las personas cuyo sistema nervioso está tan debilitado al punto en que su salud mental se deteriora. Pero no solamente sería en este caso, sino también en el momento en que el conglomerado social empieza a ver a una persona que tiene necesidades especiales como una persona vulnerable. O sea, el acosador empieza a encontrar los puntos negativos, los puntos álgidos en los cuales puede ingresar a agredirlo, empezando físicamente, verbal, psicológica. Entonces no podríamos determinar qué estructura, qué persona como estructura, qué ser humano es el que está tipificado como para poder ser violentado, porque esto se da en cualquier contexto. O sea, esto no tiene religión, no tiene sexo, no tiene discapacidad. Es simplemente que la persona que está debilitada interiormente porque viene arraigado un proceso de violencia, especialmente, vuelvo a repetir, del núcleo familiar, está tan sensible que es víctima de cualquier persona que lo encontró y que supo que con él puede alcanzar a hacer el daño, a causar el daño físico, con palabras, con comportamientos hirientes, y hacerlo repetidamente hasta el punto de dañar más su salud mental. De hecho, las personas, como decía la doctora Karina, las personas de la población LGBTI tienen un alto índice de riesgo suicida, pero, o sea, son estadísticas que se dan porque están posiblemente ellos un poco más empoderados. Aquí sería el hecho de que en discapacidades también tendrían que empoderarse los grupos familiares primero, porque la persona que tiene discapacidad tiene, no para siempre, pero sí tiene una dependencia del grupo familiar. Entonces debería el grupo familiar empoderarse tanto, de tal manera que se conviertan en un cerco que le puedan ayudar a que no sea vulnerado de cualquier manera. Y la incidencia de personas con discapacidad que son vulneradas por acosadores es de 4 veces mayor en relación a las que no tienen discapacidad. Las consecuencias son extremas, las consecuencias son
sumamente graves, que incluso llegan a los suicidios e intentos autolíticos, y el mismo hecho de tener una salud mental deteriorada, en lo cual se puede aflorar muchas enfermedades somáticas y que también podría convertirse en un problema de salud mental a nivel nacional. No te escucho, Vladi. No te escucho. No sé si ustedes me escucharon. Vladi, enciende tu micrófono. Ahí. Mil disculpas. Doctora, continuando con usted, doctora Gioconda. ¿Dónde y cuándo se puede producir situaciones de bullying en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad? Nuevamente insisto, empieza en el grupo familiar, pero lo más usual es en la escuela. En la escuela, donde si no hay un manejo adecuado por parte de las autoridades, de los maestros, de los grupos de trabajo, entonces empiezan a encontrarle a la persona que tiene vulnerabilidad, a la persona que tiene un trastorno de desarrollo, deficiencias intelectuales, emocionales o sensoriales, empiezan ahí, es en la escuelita, es con el grupo, con sus pares. Sus pares son quienes, a veces incluso en la inocencia de los niños, son muy crueles. El momento en que le señalan y le dicen, mira mamá, sale el niño de la escuela y dice, mira mamá, ese niño no puede caminar bien, mira mamá, ese niño, esa niña no habla bien, mira mamá, ese niño o esa niña es tonto. Entonces es porque no está siendo manejada esta situación en el grupo escolar. Aquí lo importante sería que las autoridades tomen cartas en el asunto. ¿Para qué? Para realizar grupos de apoyo con los mismos pares, que ellos también identifiquen cuál es la problemática del compañero o compañera que no puede caminar, del compañero o compañera que tiene la necesidad de que alguien le esté leyendo porque a pesar de sus lentes no lo logra, del compañero o la compañera que necesita que alguien le empuje porque su sillita de ruedas no puede movilizarse por las escaleras. Entonces, aquí tiene mucho que ver la escuela, o sea, es en el lugar donde más se da el acoso. Doctora Gioconda, ¿y cuáles son las señales que nosotros debemos tomar en cuenta para saber si un niño, una niña o un adolescente están siendo víctimas de bullying? Ya, entre las señales que nosotros podemos, lo primero son los cambios bruscos en el comportamiento. Puede ser que si es un niño activo, empieza a estar pasivo, a aislarse, temeroso, o puede también desarrollar, porque el ser humano somos muy impredecibles y no sabemos qué respuesta vamos a dar a determinado evento. Puede ser que también es muy tranquilo y se torne explosivo, grosero, verbal, agresivo. Entonces, este tipo de comportamientos son observables y que pueden ser tomados en cuenta por todo lo que es el conglomerado y el círculo que le rodea, como son maestros, padres de familia y el grupo de sus pares. Otra de las características que se tienen que observar en ellos es cómo está la alimentación. A veces es un aumento desmesurado en... Sigue, Vane, no te preocupes. No, disculpe. Sí. Doctora Karina, ¿cómo se puede evitar el bullying en los niños con discapacidad en las aulas? Vane, ¿te parece si la doctora Gioconda termina la idea de lo de la alimentación? Porque nos deja con ganas y estaba sí, súper interesante. Ya, gracias. Bueno, eso les decía, que hay que tomar en cuenta mucho el aumento o la disminución de la alimentación. O comen excesivamente o suprimen los alimentos. Las alteraciones del sueño, por ejemplo, niños, niñas que no pueden conciliar el sueño, que duermen 2, 3 horas, niños, niñas que están durmiendo tranquilamente y de pronto se despiertan irritados con pesadillas.
dolores de cabeza sin causas orgánicas, enfermedades somáticas. O sea, somatismo quiere decir que los niños o niñas empiezan con un sinnúmero de enfermedades que realmente no están en su organismo, sino que están desarrollando por el proceso emocional por el cual están atravesando. O sea, pueden tener un dolor de cabeza, pueden tener un dolor de estómago, sin que haya un aparente contagio, una necesidad orgánica que el niño esté enfermo, sino que solamente está somatizando. Las pesadillas, los gritos en la noche, los cambios en el humor, irritables, aislados, como les decía, y también podemos observar cuando los niños llegan a casa y llegan con golpes, con hematomas. ¿Y qué te pasó? Es que me caí una vez, me caí dos, me caí tres, me caí todos los días. Entonces, son signos que se deben tomar mucho en cuenta para poder tomar cartas en el asunto y empezar a hacer un proceso de investigación muy, muy, muy sutil, de tal manera que se pueda llegar a determinar si se trata o no de un acoso. Gracias, doctora. Continuando con usted, doctora Karina, ¿cómo podríamos evitar el bullying dentro de las aulas, desde su experiencia? Y justo, bueno, gracias doctora Gioconda, porque siempre son muy buenos estos datos, ¿no? Para que sobre todo quienes maternamos estemos siempre atentos y atentas. Yo les quiero contar una anécdota. Justo hace unas semanas estuve en un diálogo también, en una conferencia sobre inclusión escolar en estudiantes con discapacidad intelectual. Y una de las personas invitadas que no está mucho de acuerdo con la educación inclusiva, decía que la educación inclusiva aumenta los casos de bullying, ¿no? Y a mí esa afirmación me parece gravísima, muy grave, porque más bien yo diría que es al revés, totalmente al revés. El problema que tenemos es que la inclusión, que ya es un concepto que está un poco problematizado, pero la inclusión como la entendemos está o tan mal llevada o es casi inexistente que la presencia de los y las estudiantes con discapacidad es todavía mínima. Y cuando está ahí, está tan mal manejada su presencia que siempre parecería que ese es el espacio ocupado por los raros, ¿no? Entonces, si los mismos profesores y el mismo personal administrativo y docente de una escuela atiende, ¿no?, a los niños y niñas con discapacidad como el difícil, el raro, al que cuesta, el que no entiende, el que no sabe, el que no puede, obviamente crea todo un imaginario, ¿no?, de estigmatización que los otros chicos y chicas van a continuar, ¿sí? Entonces, yo pienso, y debe ser por eso, además, que todos los acuerdos internacionales abogan tanto por la inclusión escolar, que mientras más y mejor hagamos la inclusión, menos casos de acoso escolar vamos a tener, pero eso no es suficiente, ¿sí? Esto, como decía la doctora, tiene que ver con todo un contexto, ¿no? Y tiene que ver con un contexto social, pero tiene que ver también con prácticas históricas súper antiguas que todavía cargamos un montón de prejuicios, la idea de la persona con discapacidad como el pobrecito, la idea de la persona con discapacidad como el inútil, ¿no? Y todos esos estigmas que cargamos desde hace tantísimo tiempo no son tan fáciles de sacar de encima. Y ese sí es un trabajo conjunto entre la sociedad, entre todo el sistema de educación, entre las familias y las escuelas. Eso no solamente es el rol de las escuelas, ¿no? Esto va más allá de las escuelas. Sí los maestros y sí los administrativos, pero no podemos esperar que las escuelas lo hagan todo, ¿no? Creo que las familias también estamos ahí para decirles a las escuelas que nuestras hijas y nuestros hijos con discapacidad son antes que una etiqueta, antes con un diagnóstico, son seres humanos, ¿no? Con un montón de características en torno a ellos que van más allá de la etiqueta de la discapacidad.
¿no? Y en eso las familias tenemos que empezar a empoderarnos ya. La doctora decía hace un rato algo bien interesante sobre la empoderación de la comunidad LGBTI, que tal vez por eso les permite ahora denunciar también más los casos de acoso, están más visibles ahora, y es cierto. Entonces, viene siendo hora también de que las familias nos empoderemos para denunciar los casos de acoso, que tengamos los ojos bien abiertos a esto, pero no podemos echar para atrás, no podemos retroceder por nada del mundo en lo que al derecho a la inclusión educativa se refiere. Gracias, doctora Karina. En algo que concordamos es en que todo el tiempo estamos buscando estereotipos en parecer normales, y creo que en el actual momento es en donde menos normales somos. Doctora Yoconda, desde su experiencia como psicóloga, ¿cómo podríamos evitar el bullying en los espacios escolares? Disculpa que te diga esto, muy importante lo que tú dijiste, pero la palabra normalidad, no existimos seres humanos normales, no existimos, o sea, la normalidad no existe. Existimos personas con habilidades, con mejores habilidades, con mayores destrezas, pero normales no somos nadie. Entonces, nosotros mismos nos etiquetamos y decimos, a ver, yo no puedo escribir con la mano izquierda, y me pongo un rótulo y digo, no, es que no puedo. ¿Por qué? Porque nunca hice el intento de escribir con la mano izquierda. Entonces, yo me estoy etiquetando, pero eso no me significa que yo no soy normal. Es una habilidad que no la desarrollé, que la hubiese podido hacer, pero que no la desarrollé. Entonces, normalidad no existe. Ante tu pregunta que me dices, ¿cómo prevenir el acoso escolar? Una de las maneras con las que nosotros podríamos prevenir es, primero, mantener la escucha activa. ¿Quiénes? Los involucrados, como pueden ser padres, como pueden ser maestros, como pueden ser el grupo social en el cual se desarrolla, que puede ser una iglesia, que puede ser el abuelo, o sea, la persona con quien este ser humano desea comunicarse, con quien él desea comunicarse, que se mantenga la escucha activa, proporcionar herramientas para actuar como mecanismo de defensa, herramientas positivas, no acudir, no tratar de quitar la violencia con violencia, porque la violencia genera más violencia. Estar atentos a lo que sucede fuera y dentro de las aulas es muy importante, como el ejemplo que les dije hace rato. Y lo mismo sucede dentro. ¿Dentro por qué? Porque como le decía la doctora Karina, dentro, ¿qué es lo que hacen? Allá se sientan el grupo de los que no, y acá se sientan el grupo de los que sí a determinada situación. Entonces, estar alertas a saber qué es lo que está sucediendo, buscando temáticas de conversación en diferentes espacios con los niños, sea en el comedor, sea en un espacio lúdico, en cualquier espacio donde se pueda llegar a que el niño aflore y pueda comunicarse. Reaccionar y actuar con celeridad es muy importante. El actuar es muy importante, o sea, no podemos decir, ay, no, espérate nomás, es que así mismo son, es que los niños son así, no, sino actuar. Hablar con las familias, hacerles a las familias que se empoderen, que estudien, que sepan de qué es lo que se está tratando el caso de su niño, cómo les pueden ayudar, y de esta manera hacer familias fuertes, que es lo único que les va a ayudar. La familia es el centro. Trabajar en temáticas de acoso los maestros, trabajar con los grupos, hacer grupos de niños, no siempre los mismos, hacer que vayan intercalando, que vayan socializando entre diferentes, hacer mesas redondas. Los niños ahora son muy hábiles para hacer este tipo de actividades, y en las mesas redondas podrían tranquilamente exponer un tema tan fuerte como es el acoso escolar, y ellos mismos van a dar ideas y soluciones, y de eso retroalimentarse el maestro. ¿Para qué? Para que pueda establecer un mejor contacto de los niños y la empatía entre los pares. Evitar las mediaciones, esto sí es muy importante, evitar las mediaciones entre el acosador y el acosado.
porque esto no funciona en caso de acoso. Sí se hacen mediaciones, pero en otro tipo de problemáticas, más en acoso no se puede hacer mediación. La Muy bueno. educación en valores. Y estoy totalmente de Educación acuerdo en con valores, usted. tolerancia y respeto. La educación Gracias, en doctora, valores, tolerancia y respeto. Gracias, doctora. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con usted al respecto de que lo más importante para detener el abuso sería buscar la ayuda adecuada y propicia en el momento adecuado. Y sobre todo con lo que usted acaba de decirnos, que todas las personas, en realidad todos somos normales, no podemos etiquetarnos en él es normal porque no tiene una discapacidad o yo no soy normal por mi discapacidad. Es un muy buen punto ese, doctora Yoconda. Y justo para usted, me gustaría que usted nos ayudara. ¿Por qué los niños o los adolescentes que sufren este tipo de abusos no piden ayuda, no hablan y no dicen a las personas me está pasando esto? Porque muchos de estos niños se quedan callados ante el abuso, ante el bullying. El niño y la niña, el niño, niña, adolescente se queda callado, no habla, primero porque no hay una empatía. Debemos tomar en cuenta que cuando un niño, niña, adolescente permite este tipo de vulneración es porque en su hogar, en su casa, en su estructura, en su núcleo, ha sido violentado y está atemorizado. ¿Por qué? Porque cuando hace las tareas no puede y entonces mamá y papá, aquí es cuando los padres también desconocen de cómo es el modelo inclusivo, de cómo son las adaptaciones curriculares que los niños están recibiendo. No estudian en cuanto a eso, o sea, no se forman. ¿Para qué? Para poderle ayudar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el niño que tiene una incapacidad intelectual está en séptimo de básica, pero recibe adaptaciones curriculares de un niño de 5 años, o sea, de primero de básica. Los padres están tranquilos en pensar de que ya va a entrar al colegio, o sea, y que sigue avanzando los años, pero nunca saben qué es lo que él está viviendo, porque independientemente de que él, su capacidad intelectual no le permite llegar a los conocimientos igual que el resto de sus pares, es un ser humano que está sintiendo lo que los demás le están mirando, está sintiendo la incapacidad de no llegar a un aprendizaje. Entonces, la familia, ¿qué es lo que hace mamá? No, es que tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Entonces, el niño, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está anímicamente? ¿Cómo está en sus emociones? Esto es lo que empieza a bajar el autoestima. Baja su autoestima totalmente y esto permite que el acosador llegue a intimidarle tanto con amenazas progresivas y repetitivas a tal punto en que si ahora tú avisas, mañana te voy a dar un golpe más duro. Entonces, el niño que no está siendo aceptado completamente en su casa, el niño que no está siendo manejado adecuadamente su problemática en casa, es fácil presa del acosador. Muy fácil. Gracias, doctora, por su respuesta. Y doctora Karina, desde su perspectiva de docente, ¿por qué los niños no piden la ayuda en el momento preciso? Es justo lo que la doctora Yoconda acaba de decir. Yo lo resumiría en que muchas veces muchos niños y niñas con discapacidad y también muchos adultos con discapacidad están tan acostumbrados al maltrato que lo llegan a normalizar, que piensan que es así como la sociedad se relaciona con ellos, ¿no? Y ellas. Y eso es muy triste, ¿no? Porque están acostumbrados a entrar en relación con el resto de su entorno social desde la baja autoestima, ¿verdad? Desde la idea de que su valor es menor, ¿no? Y pues
imaginemos estar en esa situación en la que no encontramos un apoyo real en casa, porque en casa nos están todo el tiempo no sé, menospreciando, pero también al mismo tiempo nos están sobreprotegiendo, ¿sí? Y en la escuela no encontramos las herramientas pues necesarias o las herramientas adecuadas para poder leer como los otros, para poder acceder a información igual que los otros y las otras, ¿no? Es tremendamente problemático. Ese ser humano, ese niña, ese niño, seguramente va a entrar en un estado de temor constante, de falta de seguridad constante, ¿no? Es así. Pero también hay algo que es muy importante, y esto no lo digo, por ejemplo, en torno al bullying específicamente, sino en general con otros tipos de violencias, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el acoso y la violencia sexual. Una cosa que pasa con discapacidad es que muchas veces los entornos no dan accesibilidad suficiente para que la persona, el individuo agredido pueda decir, pueda denunciar. Pasa con muchas personas de la comunidad sorda, ¿no? Que se encuentran con obstáculos porque no encuentran una persona de confianza que además sepa lengua de señas, por ejemplo, ¿no? O pasa con muchas personas con discapacidad intelectual que tratan de comunicarse, pero las personas dentro de este estereotipo del no se sabe comunicar, ¿no? Piensan que no está diciendo nada, piensan que esos sonidos o que esos balbuceos a veces son nada, no está queriendo comunicar nada y no le hacen caso, ¿no? Entonces, uno de los puntos de partida más importantes en lo que se refiere a accesibilidad y a todos los derechos de las personas con discapacidad es entender que las personas con discapacidad, todas ellas pueden expresar de una u otra manera lo que les está pasando, ¿no? Puede ser con palabras, puede ser con gestos, puede ser con golpes, puede ser con sonidos, puede ser con pestañeos, pero todas las personas con discapacidad tienen el derecho a que se les preste la atención necesaria para crearles elementos de accesibilidad para que puedan comunicar incluso esas angustias tan grandes, por ejemplo, en el contexto del acoso, ¿no? Y eso muchas veces no lo tenemos en las escuelas, ¿no? Yo creo que la mayoría de las escuelas desconocen este tipo de circunstancias, ¿no? Eso básicamente. Gracias, doctora Karina. ¿Por qué cree usted que se minimizan y ignoran los casos de bullying de las personas con discapacidad? ¿Conmigo mismo, Ladi? Sí. Ya, pues porque la sociedad cree, porque gran parte del precisamente este imaginario lleno de estereotipos, lleno de estigmatizaciones, viene precisamente enseñado por todo un sistema social. Entonces, muchas veces la sociedad minimiza eso porque normaliza un tipo de trato hacia el diferente, ¿no? Porque no considera al diferente, ¿no? Al raro como un ser humano que esté al mismo nivel que los otros y las otras, ¿no? Entonces, aquí entra en discusión un montón de cosas de las que se hablan ahora en teoría crítica, en la filosofía postestructural, etcétera, sobre esta idea de las vidas que merecen ser vividas, ¿no? Y generalmente esa idea de la normalidad, lo que decía la doctora Yoconda hace un rato, no es que todos somos normales, ella no decía eso con toda la razón, ella decía más bien que nadie alcanza esa idea de la normalidad, no existe la normalidad es una idea, es una utopía, es una ideología, ¿sí? Entonces, con base en esa idea, lo que suele pasar es que muchas personas son consideradas como si su vida no valiera la pena ser vivida, ¿sí? Y pensemos eso ahorita nomás con lo de la pandemia, ¿sí? Pensemos cuántas personas... ¿quiénes están muriendo ahora? ¿Quiénes están siendo? O sea, muchas de esas personas son anónimas porque son las personas más precarizadas que viven en situación de pobreza. Entonces, esta sociedad
que tiene que ver con una estructura capitalista, tiende a dejar de lado a los más pobres, a las personas con discapacidad, ¿no es cierto?, a las personas de la tercera edad, ¿no? Y considera que esas son vidas, ¿no?, que no merecen ser vividas, que no, es como si dijéramos, lo siento, lo voy a decir así, porque es crudo, pero lo tengo que decir, es como si dijéramos, si él se muere no es tan grave, ¿no? Porque realmente hay personas más útiles en la sociedad. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces si a él le afectan, si a él le insultan, no es tan grave, ¿no? Porque pobrecito, así nació, ¿ya? Atrás de eso hay un pensamiento eugenista, ¿no? Hay un pensamiento de eliminación del más débil. Es gravísimo. En realidad, o sea, el bullying, lo que ustedes nos han invitado a conversar ahora, es el reflejo de una violencia estructural que está detrás, que es mucho más grave, mucho más grande, ¿no? Y es por eso que la sociedad se conforma también. Karina, agradecemos por su postura. Doctora Yocondo, cuéntenos ustedes de su experiencia, ¿por qué cree usted que los casos de bullying de las personas con discapacidad se llevan siendo omitidos por varios años? ¿Por varios qué, perdón? Años. Por varios años, ya, perfecto. Verás, o sea, el problema de las discapacidades es que cada vez va tomando diferentes connotaciones. Entonces, como que se lo va dejando, ganan un espacio, lo dejan, ganan otro espacio, lo dejan. Entonces, no se ponen a hilar todo y hacer un solo grupo y decir, a ver, vamos a trabajar sobre esto. El acoso viene ahí. ¿Desde cuándo? Desde cuando nosotros estamos normalizando los casos de violencia. ¿Qué hacemos? Los niños nos dicen, en la escuela me están golpeando. No les hagas caso, no les digas nada, no les prestes atención, ignóralos. Entonces estamos normalizando la violencia. Ningún caso de violencia tiene que ser normalizado. Lamentablemente esa es nuestra idiosincrasia, es nuestra cultura, son nuestra crianza, que nos dijeron que no puede ser, es que ya solo te dieron un golpe, no pasa nada, o si te dan un golpe, dale 3. Entonces, esta cultura que nosotros tenemos de violencia, de normalización, es lo que no permite que nosotros vayamos identificando y que le tomemos asunto a lo que está pasando. Como decía la doctora Karina, pobrecito el que está ahí. La victimización es otro de los puntos que desde la casa estamos permitiendo. Nosotros mismos le victimizamos. ¿Qué hacemos? Al niño o niña con capacidades especiales le encerramos en una burbujita. Es una cápsula. ¿Para qué? Para que nadie lo tope, nadie lo agreda, nadie le diga nada. Entonces lo vulneramos nosotros también. No le damos las herramientas para que pueda solucionar X conflicto. En el caso, por ejemplo, de los niños con síndrome de Down, ¿qué escuchamos cuando nosotros le vemos a los niños que están caminando por ahí? Dicen, ve, qué lindo, cómo me sonríe, qué lindo. O sea, todo niño síndrome de Down es precioso, es lindo, es amoroso. ¿Por qué? Porque es síndrome de Down. ¿Por qué no le pueden decir lo mismo al niñito que está caminando al lado? Entonces es por el tema, la estructura que nosotros tenemos de victimizarle a la persona con discapacidad. El pobrecito no conduce a nada, a nadie, porque todos los niños y niñas con discapacidad tienen habilidades escondidas, no exploradas, pero tienen capacidades que los pueden sacar adelante. Este sería el punto de lo que estábamos ahorita hablando. Y sí, la sociedad tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver nuestra sociedad porque nuestra sociedad lamentablemente es empática y siempre ha sido con el hostigador que con el hostigado. ¿Por qué? Porque el hostigador es el pilas, es el que colabora, es el que habla más, es el que participa.
Y desde ese punto nosotros le miramos. Entonces él es el que más habla, él es el pilas de la clase. Ese es nuestro criterio, o el pilas de la fiesta, o el pilas de la casa. Es el que vulnera a los demás, pero que a veces yo le califico, no le descalifico, sino le califico y digo, no, sí, es que es vivo, es que es bien vivo. Y esto es lo que no logra el cambio, un cambio verdadero a este paradigma. Y es muy difícil que este tema adquiera la relevancia que merece si es que nosotros como sociedad no le damos el impulso que debe ser. Claro, por supuesto. Y según su perspectiva y desde su punto de vista, ¿cómo se podría dar el impulso para que se detenga esta situación de bullying y se detenga este acoso constante al que sufren los niños, en especial en las escuelas? El impulso es de, primero, educar a las familias, educar en hacer familias fuertes, sensibilizar, concienciar, darles herramientas a los niños, niñas, a las instituciones, a los maestros, al grupo social en el cual se desenvuelve, para que ellos puedan permitir la disminución del acoso entre pares. También acudir inmediatamente a buscar ayuda profesional, no desperdiciar ese espacio, educar en valores. Esto es muy importante. Educar en valores ¿a quiénes? A todos los miembros de la familia, incluido al niño con discapacidad, porque solamente cuando esté educado en valor, en respeto, en tolerancia, en brindarle herramientas, él va a poder impartir eso y va a lograr a los maestros, al grupo social, a la comunidad, realizar actividades corporativas en las cuales los grupos sean grupos de apoyo, grupos empáticos, grupos reales en los que todos puedan llegar hacia el mismo punto, que su meta y el horizonte al cual van sea ese mismo. Prácticamente sería el aprender a tener empatía con las demás personas. Por supuesto, la empatía, esta es la empatía, exacto, pero claro, también no podemos dejar de lado el trabajar con el agresor. Claro, por supuesto, debe tratarse este asunto por las dos partes, tanto la persona que recibe el abuso como el que lo provoca, como el que lo da. Doctora Karina, con respecto a este tema, ¿de qué manera pueden intervenir los docentes para detener el bullying en las escuelas, en las aulas? Bueno, yo creo que la doctora Yoconda ya habló hace un rato de una estrategia bien interesante, que es esto de hacer estos grupos de trabajo entre las y los estudiantes, ¿no? En donde ellas mismas reflexionan con respecto a lo que es el bullying y a cuáles son las circunstancias que ellas mismas viven todos los días, ¿no? Muchas niñas y niños no son acosados, tampoco son acosadores, son testigos. Y muchas veces los testigos son los que tienen más herramientas de análisis y pueden colaborar mucho en estos diálogos, ¿no? Yo pienso que los y las profesores deben crear en las escuelas estos espacios de diálogo para que los mismos actores, ¿no?, que son las y los niños y adolescentes, planteen los problemas y encuentren ellos mismos las soluciones, porque a la final así también garantizamos su derecho a la participación. Eso para mí es elemental. Pero también debe ser algo que se empiece a conversar de manera más amplia dentro de las familias, ¿no? Y que se hable además sin ningún tipo de estereotipo, ¿no? La situación de las familias con discapacidad, no sé si este es un tema que ustedes ya han tocado en este programa o si piensan tocar en algún momento, sería interesante, pero la situación de las familias con discapacidad es bastante compleja porque son familias en muchos casos que perpetúan
en la gran mayoría de los casos, que perpetúan los mismos imaginarios de la caridad, de la compasión, de la victimización, de la enfermedad, ¿no? Que la sociedad les encarga, ¿no? Y eso precisamente es muy grave. Yo creo que cada vez más estoy convencida, bueno, no porque yo haya asumido como madre de una persona con discapacidad ese rol, pero sí estoy convencida de que cada vez más necesitamos familias dispuestas a exigir el buen trato hacia nuestros hijos, a exigir que se cumplan sus derechos, a estar vigilantes también de que el trato sea respetuoso, de que el trato hacia ellos sea de acuerdo a su estatus, sobre todo de seres humanos en igualdad de condiciones. Y no siempre pasa, ¿no? Las familias de las personas con discapacidad tenemos una tendencia en un primer momento, por un tema de protección, a esconder a nuestros hijos, a sobreprotegerlos, después también a juzgarlos, después también a culparles a veces inconscientemente por lo que les pasa. Y eso solamente nos hace mucho daño. Disculpas a nuestros cibernautas, tuvimos un pequeño problema en la transmisión y a continuación les enviamos el relato de Gerardo Nicolás Garcés, El disfraz de la muerte, narrado por Paulina Palacios, que nos brinda cordialmente este material para compartirlo con ustedes, nuestros queridos cibernautas. Y de antemano le agradecemos también a Paulina Palacios por esta valiosa colaboración que nos brinda a su programa Verdades desde la Discapacidad, de la Asociación de Estudiantes con Discapacidad. El día de Jesús por fin acabó años, aquella tenía un toque de muerte y que además resultaba estrafalaria, rara, grotesca, extraña. Los jesuitas han impuesto la prohibición de salir en procesión con los esqueletos de sus seres queridos bajo pena de lanzar los quintos infiernos a la indiada que tenga el afán de mostrarlos en la fecha onomástica de todos los santos. Además, ya nadie tomaría sangre en los cementerios, por muy sangre de pichón que sea. A fines de este octubre particularmente caluroso, los indios han sobrepasado otra vez de los límites. La indiada ha venido de todos los confines a Jambato, ha bajado en tropel de Quizapín, Chapasa y Pilagüín, y hasta hay unos danzantes de Moyambato, Salcedo, que han instalado sus campamentos en las piezas de comercio de Jambato y han alterado la tranquila rutina jambatense. Resabiados y bravos, no hay autoridad que los mueva. Cada indígena trae 2 sacas, en una porta el cucagüí para pasar los largos días de luto y lamentos de todos los santos, y en otra un costal de huesos del familiar amado, cometiendo así sacrilegio doble. Porque no dejan a las almas descansar en paz y porque espantan a la muchedumbre con demostraciones de muerte que causan terror. Pues bien, los indios primitivos se abren espacios para dar forma anatómica a los esqueletos, hueso por hueso, cuando expertos anatomistas acomodan las extremidades, el torso, la calavera, y se recluyen en medio de lamentaciones a recorrer las calles en este 1 de noviembre, mientras todos los citadinos quieren que sea la última vez. Los esqueletos como blandones desafían las miradas curiosas que se ocultan tras las ventanas y las puertas entrecerradas, y luego la procesión desemboca en el cementerio, a comer maíz y papas y a atascar la sal en grano y a beber la sangre de aves, a emborracharse y dormir entre las tumbas. La autoridad no puede controlar semejante comportamiento. Quien interviene es acosado. Para eludir la prohibición de exhibir sus tradiciones, la imaginación y astucia de los indígenas no tiene límites. Han aplicado una jugada maestra que permitirá la representación de sus muertos y en libertad seguir saliendo a las calles a gritar su dolor y seguir engullendo la sangre de sus congéneres y hasta pasear a sus huacas, un acto de sincretismo para sobrevivir, simular para sobrevivir. Los indios entonces planean un acto de simulación. Se amasarán guaguas de pan que reemplazarán a sus huacas y será una colada con el maíz negro, mortiño y sangoracha, tan parecida a la sangre como puede obtenerse. Serían las guaguas y no los guaguas de pan. Femenino, porque de ellas no se sabe bien si tienen alma y será más fácil moldearlas al amasar la mezcla de las harinas
harinas de maíz y del trigo traído por el padre flamenco Fray Jodoco Rique, y de esta forma estas guaguas no podrán prohibirlas mostrar en las posesiones y así se burlarían a la autoridad. Tendrían ojos, nariz y boca, serían hermanos, padres o hijos, del sexo que les dé la gana, del género que prefieran, hechas en el horno del pan, y así podrían hasta comerse a sus seres queridos. Y la sangre, pues sería la colada trigo y de maíz negro. ¿Quién podría impedir beber esa sangre morada, esa colada morada? Y así se comería y bebería el cuerpo y la sangre de sus antepasados. Así serían inmortales. Tomado del disfraz de la muerte de Gerardo Nicolás Garcés. Fuentes, padre Mario Cicala y don Isaías Toro Ruiz. Continuando con la entrevista. Doctora Karina, ¿cómo se puede evitar el bullying en los niños con discapacidad en las aulas y de qué manera podrían intervenir los profesores para que se termine con esta situación de bullying? Esa pregunta creo que es la que ya había respondido antes del cuento, pero en todo caso la retomo rápidamente, ¿no? Yo les decía hace un rato Sí, sobre... tuvimos inconvenientes técnicos. Ya, ok. Por eso lo Ok. estamos. Ok, pues yo soy muy creyente en los espacios de diálogo, más que una responsabilidad de los niños y las niñas con discapacidad en sí, es una responsabilidad de los adultos garantizar los espacios de diálogo y de participación de las niñas y los niños con y sin discapacidad. Yo creo que los niños y las niñas con discapacidad también necesitan, o sobre todo ellos, necesitan decir o tienen el derecho de decir cómo quieren ser tratados y cuáles son las soluciones que ellos podrían proponer, ¿no? Es parte de este ejercicio de participación que muchas veces se les niega a las personas con discapacidad de todas las edades, acostumbrándonos a tomar decisiones por ellos, a hacer las cosas por ellos y a no pedir su opinión. Entonces, pienso que los docentes también deben recurrir a ellos para tratar de pensar juntos en soluciones, para tratar de entender cómo se sienten y, como les decía desde el inicio, creando muchos espacios de pensamiento conjunto, de conversación, de tratar de encontrar soluciones entre todas y todos, en talleres, en trabajos grupales, etcétera. Y lo que ya habíamos dicho también varias veces, el asunto de las familias, ¿no? Que también muy probablemente sea la escuela ese espacio o la institución que tenga a mano más facilidad para convocar a las familias de personas con discapacidad para también ayudarles a dialogar en torno a sus derechos, en torno a un trato lejano a las estigmatizaciones, ¿no? Y a los estereotipos, para que las familias también se empoderen y puedan ayudar a exigir los derechos, sobre todo el derecho a un trato digno, ¿no? El trato digno que se merecen como cualquier persona, las personas con discapacidad. Gracias, doctora Karina. Continuando con usted, doctora Yoconda, si nos puede ayudar con qué efectos producen el haber sufrido bullying o ser víctimas de bullying en nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Ya, las consecuencias de una persona que ha sufrido bullying, cualquiera de esta que sea una persona con discapacidad o no, son variadas, pero empezamos con una evidente baja de la autoestima. Su salud mental deteriorada empieza a presentar actitudes pasivas, se presentan trastornos emocionales,
problemas, los psicosomáticos que les decía hace un momento, depresión, ansiedad, un franco riesgo suicida, con pensamientos e intentos autolíticos. También existe la fobia escolar. El niño, niña, adolescente no quiere ir a la escuela un día, no quiere ir a la escuela 2 días y después esto se hace recurrente. Repercusiones negativas en su desarrollo y más tarde en la vida adulta también repercusiones en su personalidad, en la dificultad de las habilidades sociales, por tanto, una salud mental en general totalmente deteriorada. Cuando esta persona es adulta, las dificultades en las relaciones sociales hasta pueden llegar a procesos adictivos, problemas de violencia, porque si fue violentado, puede en cierto momento llegar a ser violentador. Estas manifestaciones que se dan a consecuencia de haber recibido acoso se observan también con aislamiento, desgano, no quieren comunicarse verbalmente, se vuelven rebeldes, no quieren realizar las tareas, descuido en su apariencia física, los trastornos en los alimentos, llantos excesivos y prolongados, muy lábiles, rebeldías, explosiones de ira, incontinencia en la ira, no pueden controlarlo. Y estas limitaciones hacen que se muestren realmente inútiles para afrontar las dificultades. Entonces, tienen que descubrir la necesidad de cambiar estos escenarios y ellos, cuando no lo logran, empiezan a autodescalificarse. O sea, ellos solitos, yo no sirvo, yo no puedo, yo no soy, yo no quiero, yo. O sea, todo descalificándose, destruyendo totalmente y después de esto ya viene la idea suicida. Gracias, doctora. Les recordamos a todos nuestros queridos cibernautas que estamos en su programa Verdades desde la Discapacidad, impulsado por la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador, para resaltar las potencialidades y dar a conocer las dificultades que sufrimos en el día a día. En esta ocasión estamos dialogando sobre el bullying en etapas escolares de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, para lo cual contamos con la presencia de la doctora Karina Marín, quien es docente crítica de literatura e investigadora académica, y la doctora Yoconda Pérez, quien es psicóloga infantil y psicorehabilitadora. Continuamos contigo, Van. Doctora Karina, ¿cómo se puede relacionar el bullying a los niños y adolescentes con algo tan difícil como es el suicidio? ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Bueno, lamentablemente hemos visto varios casos, ¿no? Y seguramente son muchos los que no conocemos. La doctora, otra vez la doctora Yoconda daba algunos datos al inicio y nos hablaba de un gran número de personas, estudiantes, niñas, niños, sobre todo adolescentes con discapacidad que son víctimas de acoso. Y por supuesto el acoso lo que ocasiona en gran medida es una baja autoestima, ¿no? Pues yo pienso que estamos ante circunstancias que también dependen de cómo, de cuáles son las herramientas sociales
que podemos manejar. Creo que en una sociedad como la ecuatoriana todavía no hay suficientes herramientas a mano, ¿no? No hay servicios de salud mental que estén necesariamente a la mano de todas y todos, y sobre todo de las familias, que sean accesibles para las personas con discapacidad. Y ese es un tema, ¿no? Muchos de los servicios de salud, de asistencia psicológica, aún no cuentan, por ejemplo, con intérpretes de lengua de señas, o aún no cuentan con adaptaciones, por ejemplo, para lo que se llama lectura fácil o una comunicación asertiva para personas con discapacidad intelectual, que puedan realmente prestar asesoría y ayudarles a llevar los sentimientos de baja autoestima de manera adecuada. Eso tiene que ver también con el monto económico que el Estado invierte en salud mental, que tiene que ver con cómo estamos pensando la salud mental en general, ¿no es cierto? A veces también ya de por sí está pensada con un montón de estigmas, ¿no? Una persona depresiva, una persona con baja autoestima puede ser considerada una persona que no pone de parte, por ejemplo, ¿no? Y otra vez se vuelve con un nuevo estigma, peor con niños a los que pensamos que lo que les pasa es que son malcriados, son inquietos, no ponen de parte, o son distraídos, o son, ¿no? Todas estas etiquetas que ponemos en lugar de pensar que algo les pasa. Y por supuesto, entonces los dejamos a la deriva, y esto puede ocasionar problemas gravísimos como el suicidio, ¿no? Entonces, eso sumado a la falta de accesibilidad, sobre todo en lo que respecta a comunicación con los profesionales en general, ¿no? Pues por supuesto aumenta las posibilidades de un final trágico como el suicidio. Gracias, doctora. Doctora Yoconda, desde la perspectiva psicológica, ¿cómo se relacionan estos dos temas que son el suicidio y el bullying? ¿Y cómo podríamos combatirlos y detener esto, que los niños lleguen a cometer suicidio por no haber actuado a tiempo? La asistencia pronta, el hecho de que se hable, de que se pierda el estigma, de que la familia se olvide de que tengo un niño con incapacidad y me van a decir que tengo un niño y que es normal, no voy, o lo que lo normalicen, y no se lo haga a tiempo, es el causante de que esto siga avanzando y que se deteriore hasta llegar a los intentos autolíticos, o peor aún, al trágico suicidio. Entonces, aquí es un rol que deben asumir los padres, porque son quienes tienen que ganar terreno absolutamente con los niños. O sea, tienen que ellos lograr ser eso, o sea, padres, no amigos, sino padres, en quienes él se va a respaldar, quienes le van a dar la seguridad, quienes él les va a ver como figura de autoridad y en quienes se puede apoyar definitivamente. El momento en que los padres hablan, actúan con celeridad y buscan la ayuda profesional, sería el punto clave en el cual el niño puede estar llegando a evitar el problema de intento autolítico. En casos en que no hay esta conversación, no hay este diálogo, no hay esta entrega, esta formación por parte del grupo familiar, y básicamente del grupo familiar, para brindarle la asertividad, entonces ahí hay que trabajar con las familias. El tema suicidio es un tema muy álgido. El estado de depresión es tan grande cuando están afectados que las ideas están ahí, o sea, son armas y hay que ponerlas mucho atención. No se los puede dejar solos, hay que poner demasiada atención para que se pueda evitar cualquier intento en el mismo hogar. Gracias, doctora. Continuando con usted.
¿qué traumas puede producir en un niña, joven con discapacidad a futuro que ha sido víctima de bullying? Los traumas son la falta de desarrollo de las habilidades sociales. Y eso es muy importante porque no pueden comunicarse, o sea, no pueden asistir a una fiesta. ¿Por qué? Por el temor a las personas, los temores que están asociados y que se vuelven más pronto fóbicos. Entonces, temen salir, temen estar en grupos, temen estar en reuniones, temen ir a la escuela. Es la formación que se dio al momento en que fueron vulnerados. El otro es que su autoestima, o sea, como les dije hace un momento, la autoestima está totalmente deteriorada, nunca se van a encontrar, nunca van a encontrar tampoco lo bonito de la vida. Esto de que nosotros le veamos al sol con toda su intensidad, que sus rayos, que la claridad, esta parte que nosotros vemos y estamos viendo constantemente en el niño que está ya con esta debilidad de su salud mental, no logra, o sea, no logra, y no es que no quiere o no pone de su parte, sino es que realmente se siente así. Su estado anímico está así, se despierta con eso, o sea, no depende de él. Al no ser tratado, es muy difícil que estos temores, que estas angustias, que estas incertidumbres y desganos que presentan día a día se los pueda sacar adelante. Ok. Continuando con Muchísimas usted, gracias, doctora Karina. doctora. ¿Cómo cree usted que podemos crear un entorno seguro para las personas con discapacidad? Bueno, ese es un trabajo que nos corresponde a todas y todos y que nos va a tomar todavía mucho tiempo, porque lo que hemos hecho apenas tal vez es garantizar ciertas herramientas legales y jurídicas, pero que todavía no son tan buenas en Ecuador, al menos. Las leyes son todavía ambiguas, todavía basadas en lo que se conoce como el modelo médico de la discapacidad, que se distancia de lo que es un enfoque de derechos humanos, y eso lamentablemente nos perjudica. Pero en todo caso ya hay ciertas herramientas legales que nos pueden ayudar a crear al menos ciertas estrategias de exigibilidad de derechos, ¿no? Y uno de los derechos, recordemos que uno de los derechos fundamentales es el derecho a la no discriminación. Y cuando hablamos de acoso, de bullying por discapacidad, estamos hablando de discriminación. Y la discriminación está penada por la ley. No nos podemos olvidar también que todas estas circunstancias van de la mano. Y pues este es un camino largo, todavía nos falta trabajar mucho, con las familias. Hemos sido muy enfáticas con la doctora Yoconda al respecto. Nos falta muchísimo decirles a las familias de personas con discapacidad, primero, que a su vida no llegó ningún tipo de maldición, ni de castigo, ni de carga, ni de nada por el estilo, ¿no? Segundo, que ellas sí son las responsables de que cuando sus hijas e hijos con discapacidad son menores de edad o requieren más apoyo, sí son las responsables de hacer que sus derechos se garanticen y que no pueden pasar por alto esa responsabilidad. Y esperemos que ese trabajo se facilite. Creo que muchas personas como la doctora, como yo, como varias asociaciones también ya de padres y madres de personas con discapacidad y algunos activismos estamos ya trabajando, tratando de hacer nuestro trabajito de hormiga, ¿no? Así sea desde pequeños espacios para poder pensar con otros grupos, para poder enseñar. A mí no me gusta la palabra sensibilizar, me parece horrible, pero sí para un poco crear cierta conciencia en torno a lo que toda esta problemática significa. Gracias, doctor.
Continuamos contigo, Van. Doctora Yoconda, ¿cómo se puede prevenir el bullying en los niños, jóvenes y adolescentes? Para prevenir el bullying en niños, niñas y adolescentes, primero es que tenemos que ser ejemplo. Quienes lo rodean tenemos que ser ejemplo. Tenemos que involucrarnos, educarnos para saber exactamente de qué se trata, de cuáles son las consecuencias, de cuáles son las causas, de qué se puede hacer, de qué se trata, o sea, de qué se trata realmente el bullying. Hacer que los niños y niñas, nuestros hijos, desde pequeños aprendan a quererse, a valorarse, tomando en cuenta que son seres biopsicosociales con una estructura única, incomparable, irrepetible. Supervisar las cosas dependiendo de las edades, supervisar muy sutilmente para brindar seguridad. Estar alerta siempre para dar respuestas, observarlos, no mirar por mirar, sino observarlos, cómo son sus comportamientos, cómo son sus cambios, cambios normales en la adolescencia o están con unos cambios considerables. Escuchar, dialogar, entender que porque tienen discapacidad no tienen un pensamiento crítico. No, eso no es así. Entender que sí son analíticos, que sí pueden tener un pensamiento crítico y que pueden también aportarse primero para ellos, para que más luego puedan aportar a la sociedad. Reforzar su autoestima constantemente a todos los niños, reforzarles el autoestima, hacerles sentirse importantes y valorados, comunicar si es que encuentran alguna situación que esté fuera de lugar, darles también la oportunidad y la seguridad para que amplíen su grupo social, grupos de amigas y amigos, siempre o siendo observados, y también escucha activa, mantener una escucha activa siempre. Gracias, doctora. Agradecemos por su intervención. A ver, ¿cómo pueden ayudar los maestros a los niños con discapacidad que han sido víctimas de bullying? Doctora Karina. Yo ya había dicho hace un rato que los maestros pueden crear espacios de diálogo, pero a mí, Vladimir, si me permites, me gustaría decir algo que creo que se nos está pasando por alto, porque una cosa que suele pasar, sobre todo en las escuelas, en donde se practica la inclusión y en donde están los y las niñas con discapacidad también con sus hermanos, muchas veces también pasa que sus hermanos están siendo afectados también por ese acoso, o que quienes son víctimas de acoso son los hermanos y no las personas con discapacidad necesariamente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, eso pasó al inicio, porque mi hijo mayor, que es la persona que tiene discapacidad, a él realmente ni siquiera le importa mucho, él le da igual si es que alguien se burla de él o no, y me lo ha dicho, él como que no sé, no le da importancia, pero sí le afectó mucho a mi hijo menor en un principio, y quien era víctima de bullying era el hermano, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también hay que pensar que el acoso puede llegar también a afectar la estructura familiar, no solamente a un individuo, sino a toda la familia, por ejemplo, a los hermanos, ¿no? Lo que en inglés se llama siblings, que son en muchos sentidos los que pueden estar más cerca de la persona con discapacidad. Entonces, yo creo que los maestros, los docentes tienen que estar bien atentos ante esas situaciones. Se necesita que haya una conciencia pedagógica, pero además de una responsabilidad ética y una responsabilidad ciudadana también muy amplia, ¿no? Y muy comprometida.
No cualquier persona puede ser maestra de niñas y niños y adolescentes, ¿no? Tiene que haber ahí todo un compromiso que implique una actitud realmente de compromiso personal y de compromiso social con lo que implica educar niñas y niños y adolescentes, además educarlos en el incremento de su autoestima, en el respeto mutuo, ¿no? En la convivencia, en lo que realmente significa construir comunidad. Karina. Gracias, doctora Karina. Doctora Gioconda, por último, un mensaje de despedida para nuestros cibernautas, por favor. Señalar que la familia es el núcleo de la sociedad y que una familia vulnerada es un daño para la sociedad. Entonces, entender que es responsabilidad de los adultos, de los educadores, de los padres, de los niños, de las niñas, de la sociedad en general, avalar un modelo inclusivo, construir bases saludables y robustas con valores inclusivos verdaderos, pero verdaderos, que no se contrapongan a las actitudes cotidianas y que desarrollen y mejoren nuestro esquema social. Ese sería mi mensaje. Doctora Carino, un mensaje de despedida para nuestra audiencia, por favor. Sí, como yo les decía al inicio, este es un tema que nos deja ver un problema mucho más amplio, ¿no es cierto? Y es cómo estamos pensando la discapacidad, ¿no? A veces pensamos que la discapacidad es la falta de algo, por ejemplo, la falta de alguna habilidad, ¿no? Y en realidad la discapacidad es una idea creada, no surge con esa palabra, pero se crea en el siglo XIX, creada además cuando en el siglo XIX, gracias a la ciencia de la estadística, se empieza a fijar la idea de normalidad, ¿sí? Y en ese sentido, si seguimos pensando la discapacidad como un problema, ¿no? Al que hay que atender, todas estas problemáticas siempre van a estar alrededor. Yo quiero arriesgarme un poquito y les quiero dejar esto a ustedes porque es parte de algo que yo he estado pensando durante los últimos años. Yo quisiera más bien pensar en la discapacidad como una oportunidad única, ¿no? No como un problema, sino como una oportunidad para un poco despertarnos y sacudirnos de esta especie de burbuja normalizadora en la que vivimos, ¿no? Y para eso necesitamos empezar a hacer que la convivencia con la discapacidad sea una convivencia de acoger sí, voy a decirlo, con amor, la diferencia, ¿no? Acoger realmente con entusiasmo la manera en la que otros se mueven, la manera en la que otros hablan, la manera en la que otros se comunican, o la manera en la que otros incluso se expresan sus emociones. Yo festejo todos los días que a mi hijo, por ejemplo, le guste cantar con las luces apagadas. Esa es su manera de disfrutar un momento de intimidad con su familia, y entonces apagamos todas las luces y cantamos, y eso no tiene por qué ser visto como raro, eso solamente es otra manera de ser. Y creo que cuando entendamos estas oportunidades de salir de la caja, ¿no? Que la discapacidad nos ofrece, vamos a poder vencer problemas como el acoso escolar, ¿no? Como ese y como muchos otros. Así que, pues nada, les dejo con esa idea a ver si les parece, y ojalá algún día lo podamos hablar con más profundidad, ¿no? Esto, la discapacidad como una oportunidad más bien, no como un problema. Gracias, doctora Karina. Agradecemos por su intervención y de antemano les agradecemos a nuestras queridas invitadas por el tiempo que nos han prestado. Con ustedes estuvo Vladimir Isa y Vanessa Flores. Les agradecemos nuevamente a nuestras
invitadas, que es la doctora Karina Marín, docente crítica literaria e investigadora académica, y la doctora Yoconda Pérez, psicóloga infantil y psicorehabilitadora. Y les recordamos a nuestros cibernautas que estaremos aquí la próxima semana con un nuevo programa más de Verdades desde la Discapacidad. Déjenos su like, su opinión y compartan. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.